Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos nuestros asistentes aquí en nuestro webinar sobre el nuevo programa de inspección de la Secretaría del Trabajo. Vamos a empezar justo a las 10 de la mañana. Ya estoy aquí con el doctor Diego Ramírez. Recuerden que después de nuestro webinar les vamos a hacer llegar nuestra presentación. Tienen el espacio de preguntas abiertas para que nos puedan mandar sus dudas. En esta ocasión no vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, sino que nos pueden mandar todas las dudas que tengan y nosotros con mucho gusto se las vamos a hacer llegar a los correos con los que se inscribieron a este webinar. Y pues bienvenidos. Los dejo con el doctor Diego Ramírez. Yo quedo a sus órdenes y en un ratito nos escuchamos. Hola, buen día a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que se pudieron conectar en este espacio informativo que vamos a tener el día de hoy sobre el nuevo programa de inspecciones que, pues, de alguna manera tiene proyectado la Secretaría del Trabajo para este ejercicio 2022 y que seguramente, muy seguramente van a arrancar también con este programa parte del 2023, que es una de sus metas, la inspección que vamos a ver a continuación. Todo esto nace porque el 23 de junio de este año se dio a conocer el programa de Inspección Federal del Trabajo 2022 del segundo semestre. Pero parte de todo el programa pues no le va a dar a la Secretaría del Trabajo para culminarlo en este 2022. Por eso creemos que parte de esta estrategia que están realizando lo van a seguir implementando, si no es por menos, en el primer semestre del 2023. ¿Sale? Este nuevo programa de inspección federal por parte de la Secretaría del Trabajo va a estar dirigido por parte de la Unidad de Trabajo Digno, que está relacionado a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. ¿Sale? La meta de la Secretaría del Trabajo es alcanzar un total de 40,000 inspecciones, es lo que dicen, durante este ejercicio 2022, los cuales quieren alcanzar el 80% en inspecciones extraordinarias y el 20% en inspecciones ordinarias. Este es el planteamiento y esto es lo que viene realmente en el programa. Nosotros en experiencia creemos que a lo mejor no van a llegar a la meta porque hacer 40,000 inspecciones y que el 80% sean extraordinarias. Ahorita vamos a ver en qué consisten las extraordinarias. Realmente la Secretaría del Trabajo debería de tener un total ejército, pero no aún así debemos de estar preparados para en donde van a estar enfocados en la inspección, que prácticamente pues también lleva parte de recaudación. Bueno, pues recordemos de entrada que hay dos tipos de inspecciones, unas que son ordinarias y otras que son extraordinarias. ¿Y cómo están reguladas? Bueno, el 17 de junio del 2014, a través del Diario Oficial de la Federación, se publicó a través del artículo reglamentario 27 cuáles son el tipo de inspecciones ordinarias, las cuales consisten en que puedan ser iniciales, pueden ser periódicas o pueden ser de comprobación, que te estén pidiendo algo y en ese momento, a lo que nosotros conocemos también como de gabinete, en ese momento lo tienes que cumplir. Existen también en el siguiente, en esa misma publicación, en el siguiente artículo, se tipifican todo lo que es inspección extraordinaria. Y si me regreso tantito a la diapositiva inicial, recordemos que la Secretaría del Trabajo está apuntando el 80% de la naturaleza de inspecciones a extraordinarias. ¿Y las extraordinarias qué contienen? Bueno,
pues es donde existe un peligro o riesgo inminente, quejas o denuncias. Y recordemos que estas quejas o denuncias, el trabajador hoy en día lo puede hacer de manera anónima. Entonces, incluso hasta por quejas o denuncias anónimas, se puede detonar una inspección extraordinaria. Las otras son por probables incumplimientos a las normas de trabajo. Y pues, ¿cuáles son incumplimientos a las normas de trabajo? Desde seguridad, lo vamos a ver más adelante, desde capacitación, que van a estar muy enfocadas en eso, desde simulación de toda la parte que es subcontratación, la parte sindical, evidentemente, que vino la reforma de la parte sindical, y que todavía estamos en el periodo de gracia para la sí, para legitimar el contrato sindical. Recordemos que tenemos hasta mayo del 2023 que está próximo a vencer. Por accidentes o siniestros, recordemos que cada que hoy en día los trabajadores tienen un accidente en el trabajo, muy independientemente de la acción que se tome ante el Seguro Social, donde tienes la opción de, pues, debatirle al Seguro Social si es riesgo o no, si fue en trayecto o no, incluso echárselo para abajo por su protocolo administrativo que no lo cumplen. No obstante, ante la Secretaría del Trabajo tienes que cumplir con el informe de darle a conocer a la Secretaría del Trabajo los accidentes de trabajo que estás teniendo en tu centro de trabajo y cuál es tu plan de acción. Entonces, de eso también detona, ¿no? Se programa, por ejemplo, si ya tienes 5 o 10 accidentes del mismo tema y no has hecho un plan de acción, es casi seguro que te va a caer una inspección extraordinaria. ¿En qué? Pues en condiciones generales de trabajo. Si tienes uno, pero ese uno resulta que eres un patrón que tiene una plantilla, no sé, de 10 trabajadores, por darte un ejemplo, y tienes un riesgo, también lo hacen por porcentaje. Entonces, si tienes uno, pero eres un patrón que tiene una plantilla de 500 trabajadores, pues no te pega, porque en porcentaje es chico, entonces no es como de gran escala, puede ser una eventualidad el riesgo de trabajo. Pero si el riesgo de trabajo contrae alguna pérdida orgánica o algo muy sensible que haya detonado incluso hasta alguna pensión al trabajador, es también casi seguro que te van a inspeccionar el centro de trabajo. Entonces, estos son los diferentes criterios que tal vez nosotros decimos, pues es fácil registrarlo en la Secretaría de Trabajo. El registro es fácil, el problema es cómo lo registras, qué información das y cuál es el plan de acción que tienes que cubrir, porque esto te va a detonar sí o no una inspección, dependiendo de la información que brindes, ¿no? Otro tipo de inspecciones que se detonan, pues es por proporcionar información falsa, ya sea a la misma Secretaría de Trabajo, en los informes mensuales que se tienen que hacer hoy por obligación. Si tú eres una empresa que está tipificada como servicio especializado, recuerda que cuatrimestralmente tenemos que hacer una información de manera cuatrimestral, así como se informa al IMSS una cierta información. Así como se informa al Infonavit cierta información, también se informa a la Secretaría de Trabajo. Esa ya de en plano ya de entrada es una obligación de manera cuatrimestral. De ahí tenemos una obligación de manera mensual, que es reportar las horas hombre trabajadas. Y ahí podemos caer, dependiendo las horas trabajadas basadas en sueldo, más los tiempos extras, descansos trabajados, horas triples y demás, podemos estar cayendo en condiciones inhumanas de jornadas de trabajo, que esas también están sancionadas por la Secretaría del Trabajo. Entonces, de entrada ya tenemos dos obligaciones para las empresas que figuran. Un ejemplo, servicio especializado. Si tú no eres una empresa de servicio especializado, sí caes en, de manera mensual, informar las jornadas de trabajo. Entonces, tienes que estar midiendo qué tanto está trabajando tu personal tiempo extra, incluso en sus descansos, porque estas son normas violatorias a la Secretaría del Trabajo.
Las otras son que le proporciones directamente y de mala fe información falsa a los trabajadores. Y lo están tomando así. Voy a dar un caso verídico. El año pasado, el mandamiento de la Secretaría del Trabajo a través de que se terminara la práctica de la subcontratación, lo primero que dijeron fue las empresas que absorban al personal tienen que hacer sí o sí sustitución patronal. Y al hacer sustitución patronal, adquieres toda la responsabilidad laboral respetando antigüedad de los trabajadores. Recordemos que de ahí partió, ¿no? Este reconocimiento de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hicieron el trámite del IMSS, del Infonavit, y hasta ahí quedó. No se informó a la Secretaría del Trabajo. Entonces ahora en los nuevos centros de justicia laboral, cuando el trabajador dice, es que yo trabajo ahí desde tal fecha, la Secretaría del Trabajo al patrón no tener un sustento legal donde sí o no reconozca esta antigüedad, le hacen finca ficta de el reconocimiento de la antigüedad laboral. Muchos no hicieron el trámite ante el Fonacot, que es otro. Y en el Fonacot regularmente manda diferencias, detiene créditos a los propios trabajadores. Entonces, muchas veces uno como patrón dice, no, hombre, yo ya te reconocí antigüedad, estás bien, estás trabajando bien, ya hice mi trámite en el Seguro Social y el Fonacot queda de fuera, pero realmente la información que se le está proporcionando, pues así lo está viendo la Secretaría de Trabajo y esto ya es un caso ya real. El patrón le dice al trabajador, no, pues no tienes problema porque incluso te doy, mira, una carta patronal para que vayas al Fonacot y realices tu trámite y demás. Y resulta que el trabajador, al no tener un avance en el Fonacot, va y se queja en la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo estudia el caso y resulta que en una inspección lo toma como que está proporcionando información falsa, porque realmente no hizo ningún trámite en el Fonacot de sustitución patronal. Entonces, ¿esto a qué conlleva? Pues a que la Secretaría del Trabajo lo tome como que estás dando información falsa, sea de buena o mala fe o no, pero pues es información falsa porque no hiciste ningún trámite, ¿no? Con ese criterio están tomando para inspeccionar. ¿Cuál es la otra? Pues las actas de inspección que hagas un vicio o hagas irregularidades con el inspector. Es decir, este tema que muchas veces las empresas ya teníamos de que llegaba el inspector y como era el inspector de tu zona, pues ya lo conocías, incluso tenías el teléfono y te comunicabas y decías, oye, échame la mano con este documento o llegaban a un acuerdo con el inspector para minimizar el impacto de las no, de darte los documentos como no presentados o no justificados o no realizados o que no los tuvieras. Entonces llegabas a un acuerdo con el inspector y decías, oye, pues mira, sí lo tengo, tal vez no lo tengo como tú lo quieres, pero sí lo tengo, aquí está el documento. Entonces decía, sí, bueno, y se ponía, y te dejaban poner más bien una leyenda de sí lo tengo, pero no como se debe, o lo acabo de hacer y estoy en proceso de implementación. Eso realmente ya se acabó. Eso es viciar. A eso es a lo que la Secretaría del Trabajo ahora le está llamando viciar. Estás viciando la inspección porque realmente, y yéndonos de manera conservadora, no tenías el documento de manera correcta como ellos lo piden, que esa es la primicia que detona la inspección, revisar que tengas las cosas bien hechas. Y la otra premisa, pues es que puedes o no estar cayendo en un acto irregular con el inspector. No te estoy diciendo que le estás ofreciendo dinero, pero sí lo estás persuadiendo para que en el acta de inspección ponga una información que no tenga tanto impacto para tu centro de trabajo. De alguna manera, pues tú dices, bueno, yo la arreglé con el inspector aquí en mi centro de trabajo. Si se entera la Secretaría del Trabajo, pues es porque se enteró, porque el inspector fue y dijo. Realmente ahora a los propios inspectores de la Secretaría del Trabajo hay algo interno, un grupito interno, lo cual lo dijimos
al principio de la presentación, en la cual me voy a regresar un poco, que se llama la unidad de trabajo digno. En esta nueva unidad de trabajo digno es la que va a estar llevando y teniendo el control de todas estas inspecciones, donde ahora de manera aleatoria le puede decir al inspector, a ver, tú fuiste a inspeccionar este centro de trabajo, pásame y compruébame que todo lo que pusiste en el acta o sea, es correcto y tienes la evidencia. Si el inspector lo agarran en un problema de vicio o irregular en el acta de inspección, en automático se te abre la inspección, aunque ya la tengas cerrada, corres el riesgo de que en ese momento te caigan o tengas la inspección programada sí o sí, y ya sea de gabinete, en ese momento te van a exigir todo, van a pedirte incluso el alcance que tienen es hablar hasta con los trabajadores en los centros de trabajo, aunque los tengas tercerizados. Entonces ahí el problema también se expande hacia el cliente si es que tienes personal tercerizado. Y la otra pues es que al inspector pueden incluso revocarle la licencia para trabajar como servidor público. El inspector figura como servidor público y lo pueden multar. Incluso tú también como patrón puedes ser acreedor de multas, ¿no? La otra es, pues, que de manera nativa, como estamos acostumbrados, la Secretaría del Trabajo haga supervisiones. ¿Y cuáles son las más naturales, sin dramatizar el asunto? Pues, en el mes de diciembre, enero, la Secretaría del Trabajo, de manera aleatoria, agarra un grupo de empresas y dicen, vamos a inspeccionar para ver si pagaron sí o no correctamente el aguinaldo. Esa es una forma de supervisar. ¿Cuál es la otra? Mayo, junio, julio. ¿Cuáles son? Ah, pues vamos a agarrar este grupo de empresas sin dramatizar y vamos a ver si cumplieron correctamente con el pago del PTU. Y listo, ese es el punto de cómo en la Secretaría del Trabajo estamos acostumbrados a estas inspecciones extraordinarias. Las inspecciones extraordinarias a las que se veían en menor porcentaje, pues eran las de condiciones generales, que era la de cómo están trabajando tus colaboradores, qué jornadas de trabajo tienen, las de comisiones, comisión mixta, de seguridad, higiene, de cuadro de antigüedades, de productividad, de capacitación. Son como 9 comisiones las que tienes que formar por centro de trabajo y es dependiendo el grado de trabajadores que tengas. Y voy a dar un ejemplo. Si tú eres una empresa que tu corporativo está, por decir algo, en Guanajuato, pero tienes trabajadores en Toluca, Querétaro, en Tijuana, en Mérida, tienes que ver de qué números de trabajadores, a qué número de trabajadores tienes el rango para ver qué comisiones te aplican. Eso es, pues, como se ha manejado siempre. ¿Cuál es el cambio en este aspecto? Que también es de ya vivido, incluso lo estamos viviendo. Es, nosotros teníamos como tal la costumbre, y lo voy a decir así, la costumbre, porque realmente era un criterio establecido por la Secretaría del Trabajo, pero que hoy en día ya no lo están haciendo válido. Es en este ejemplo que acabo de dar, en esta empresa, su corporativo está en Guanajuato, pero tiene trabajadores en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, en Tijuana, en Mérida, 5 estados. Y todo el cumplimiento de la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene, Capacitación, cuadro de antigüedades, producción, en contratos de prueba, X cosa, estaban presentados en la Secretaría de Trabajo de la jurisdicción de Guanajuato. Y si tenías una inspección en Mérida, pues mandabas la documentación y te la hacían válida. Listo, no pasaba a mayores. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque tú ya la habías realizado por razón social y la tenías presentada en la jurisdicción de Guanajuato. ¿Cuál es ahora el nuevo criterio? Que la Secretaría del Trabajo te dice que ya no es válido ese criterio. A partir de este segundo semestre ya no es válido. Ahora, ¿qué están haciendo y cuál es el criterio? Bueno, ahora es
Si tienes trabajadores en Mérida, Mérida es una jurisdicción estatal diferente a la de Guanajuato. Debes de hacer el cumplimiento en el estado de Mérida. Si tienes trabajadores en Tijuana, en la Ciudad de México, en el Estado de México, como di los ejemplos, tienes que hacer el cumplimiento ahora por estado. Ya no es válido como lo veníamos previendo, de yo hago todo el cumplimiento en Guanajuato porque aquí está mi corporativo y cascadeo mi cumplimiento en los demás sitios donde está mi personal. Ahora no. Ahora en cada estado donde tienes personal, tienes que hacer estos cumplimientos. Si no lo haces, te arriesgas lamentablemente al paquete de multas que se tutelan en los artículos 1000, 1004, 1002 de la Ley Federal de Trabajo, que son a un rango como de 4000 a 8000 pesos por trabajador y lo multiplicas por los trabajadores que tengas, ¿no? Entonces, no son nada gratas. Y hoy en día, ganarle esto a la Secretaría del Trabajo, pues ya es un tanto difícil porque ya no te hacen válida ese criterio de que tú vas con la documentación y dices, mira, es que sí la tengo presentada. Sí, pero es que estás en Mérida y resulta que tú la presentaste en Guanajuato. A mí, Secretaría de Trabajo de Mérida, no has presentado nada. Y para mí estás incumpliendo en todo, no tienes nada. Entonces ahí es cuando empieza la inspecciones, pero ya con una carga de multa. Y aparte, pues no se acaba ahí el problema, aparte de que tienes que hacer toda esta parte de trámite engorroso de pues pagar la multa, lidiar con el inspector, con el criterio, porque hasta eso varían los criterios de Mérida, diferente con el de Guanajuato, por ejemplo, de lidiar con todo eso, todavía te piden el plan de acción, el cual debe de contener en cuánto tiempo debes de comprobarle en la Secretaría del Trabajo que lo que no estás cumpliendo hoy en día ya lo estás cumpliendo, cómo lo estás implementando y de qué manera le vas a dar seguimiento. Y ellos te van a programar un par de inspecciones más para ver que todo esto siga en pie y lo sigas haciendo de manera correcta. Entonces, realmente el cambio en esto sí es sustancial y debemos de estar preparados para todo eso. Eso solamente te estoy hablando de lo poquito que conocemos, que son comisiones mixtas y la parte de aguinaldos, PTU, condiciones generales, pero el alcance de las inspecciones extraordinarias, pues es muchísimo más, los cuales los vamos a ver más adelante, cómo están haciendo y cómo van a hacer su estrategia para inspeccionar todo esto. En este tipo de inspecciones extraordinarias pueden incluso suspender labores por incumplimientos, entonces ten muchísimo cuidado, más si eres una empresa que debes de cumplir con normatividad como de tener pintadas las tuberías que son de agua potable, de gas, la pintura epóxica, el señalamientos en el piso, o sea, que son normas de condiciones de seguridad y debes de cumplir con el plan de capacitación y el plan de capacitación debe de estar registrado en la Secretaría del Trabajo y también debe de estar que el trabajador si la recibió y cómo la recibió, ya no te van a hacer válidas las listas de asistencia, mira, con el puro DS3. A ver, dame el DS3 que sí se lo diste al trabajador, el trabajador sí lo tiene, sí, listo. Bueno, entonces es la manera de comprobarlo. Tal vez las listas de asistencia sí las tengas, el nombre del instructor, en una carpeta de manera de control, pero para las que tengan el trabajo, pues ya realmente no es válido, ya te están pidiendo también el alcance de que sí o sí tengas el DS3 entregado. Ahí sí ya no hay de otro. Esto ya pues era una condición que se tenía antes, no la daban, no la pedían mucho en el tipo de inspecciones extraordinarias cuando eran de capacitación. ¿Por qué? Porque viciábamos al inspector.
Le decíamos, no, mira, no tengo entregado el DS3, pero tengo la lista de asistencia, tengo mi programa de capacitación, que si bien no lo tengo en tus programas de la Secretaría del Trabajo, pero aquí los tengo en un Excel, mira, así, así, así. Y decía el inspector, bueno, sí cumple, pero no entrega DS3. Y se cerraba el acta de inspección y listo, ya. Pero ahora no, ahora es, ¿y cómo realmente sí le demuestras a la autoridad de que el que está dando la capacitación o el adiestramiento es una persona certificada y cuenta con las habilidades? Si es de tu empresa, tienes que considerar que el inspector, por ejemplo, es muy común que en las inducciones, es un ejemplo, hagan un entrenamiento de onboarding al personal de nuevo ingreso y pasen de seguridad, higiene y les hable de, no sé, cuidados en la planta, de riesgos sanitarios, de prevención de seguridad personal, perimetral, no sé, es un ejemplo. Y al final les dicen, pues ya te capacité en seguridad. Y decíamos, pues mira, ya se capacitó desde que ingresó y todo. Realmente eso ya no va a contar. La persona que está dando el onboarding, por ejemplo, en este ejemplo, debe de contar con su autorización por parte de la Secretaría del Trabajo de que es un agente capacitador. Y esta persona debe de expedir el DS3 en el momento del onboarding. Entonces, ve el cambio significativo. Pareciera no, o sea, que son documentos, pero realmente la persona que estás poniendo a capacitar cuenta con la autorización, es un agente capacitador por parte de la Secretaría del Trabajo, están dando DS3 y tiene un poco de complejidad si le metes que eres una empresa que terceriza a su personal, o sea, que eres una empresa de servicio especializado, donde los trabajadores están realizando en el centro de trabajo de tu cliente el servicio especializado. ¿Realmente se está cumpliendo esto? ¿Lo tienen sí o no? Y si no, ¿cómo lo vas a hacer en conjunto con tu cliente para poder cumplir? Ese es el detalle, ¿no? Para poderlo demostrar ante la Secretaría de Trabajo. Y como tu personal es el que vive en el centro de trabajo del cliente, es ahí cuando nace la contingencia. La Secretaría del Trabajo, ¿a quién va a multar? Pues al patrón. En este caso, a la empresa que presta el servicio. Pero ¿quién lleva una corresponsabilidad? La famosa responsabilidad solidaria, tu cliente. Y tu cliente puede verse en un riesgo de que a él también lo inspeccionen, porque no se está verificando, acuérdate, de que tú tengas todos los cumplimientos. Desgraciadamente, ese es el criterio de la Secretaría de Trabajo para este segundo semestre y creemos primer semestre del 2023. No se ha acabado realmente la pandemia, seguimos en contingencia sanitaria, el gobierno no ha hecho un decreto en el que diga fin de la contingencia sanitaria que dimos a conocer en el 2020, marzo 2020, no lo han dicho, seguimos en contingencia, por lo cual recuerden que siguen vigentes los semáforos estatales y de acuerdo a los semáforos estatales, al color de semáforos, ya todos sabemos que debemos de cumplir con cierto nivel de protocolos del COVID y demás. Entonces, eso no ha dejado de existir y sigue la Secretaría del Trabajo tocando puertas, inspeccionando para ver que sigas cumpliendo en esto. No solamente ellos, también el Seguro Social. Entonces, es parte del programa de inspecciones. ¿Sale? Y algunas razones sociales, algunos patrones ya lo hemos vivido con ellos, ya también son casos reales, están empezando a inspeccionar para ver cómo pagaste el PTU. Acuérdate que este fue el primer ejercicio con un nuevo criterio de cómo se tenía que pagar el PTU. Había 3 escenarios. Unos eligieron pagarlo conservadoramente porque beneficiaba a los trabajadores, lo cual la Secretaría del Trabajo dijo, pues yo no estoy peleado, si le conviene al trabajador, listo. O sea, su criterio fue lo que más le convenga al trabajador, de acuerdo al 17 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, pues realmente depende cómo hiciste el pago, pues puede haber algunos trabajadores que digan, no, es que yo no estoy de acuerdo y demás. Pues bueno, entonces
de manera normal y natural les enseñas el proceso, cómo fue, y listo, ahí se queda. Pero hubo y hay centros de trabajo donde aún así el trabajador no está conforme, vaya, hace su denuncia anónima y es cuando te vienen a inspeccionar, que ya son casos que estamos viviendo en la actualidad. Y entonces se están metiendo hasta, a ver, échame la declaración, o sea, como debe de ser, échame la declaración, dame tu papel de trabajo, compruébame cómo lo hiciste y cómo está el cálculo de entrada. Luego, enséñame cuándo y cómo está el acta de constitución de la revisión del PTU, cómo se constituyó, cómo hiciste el programa para que se constituyera la comisión, luego ellos cómo se los diste a conocer y ellos cómo se lo dieron a conocer al personal, cómo publicaste el factor días, factor sueldos y si tienes empleados diversos, se empieza a complicar un poco más porque realmente tienes que comprobar que todos recibieron y estuvieron acorde a la información. Y te metes un poquito más en problemas porque si, lo voy a tipificar así, viciaste un poco la comisión mixta, entonces tienes ahora que comprobar que esa comisión mixta dio a conocer esa información a los demás trabajadores. Acuérdate que la comisión mixta del PTU son embajadores de sus compañeros. Entonces, ellos pues tienen que también y cargan con cierta responsabilidad porque firman el acta de que entregaron y van a dar a conocer. Entonces, hay un protocolo ahí. Entonces, no solamente te van a pedir cálculo, declaración, cómo lo hiciste, qué criterio. Te van a pedir el acta de constitución de la PTU, cómo fue, qué fue el programa para constituirla, cómo se dio a conocer, cómo se dio a conocer a los trabajadores, en los empleados diversos, cómo está que lo hiciste, lo constituiste y la evidencia, sobre todo la evidencia que tengas de cómo lo hiciste, ¿no? Acuérdate que también ya estamos amarrados por esto de las fechas eh, cuando se dan a conocer las cosas. Entonces, también la autoridad le llama fecha cierta. Entonces, también ahí hay algo de en que, pues, de alguna manera tenemos que solventarle a la autoridad, no solamente a la Secretaría del Trabajo, a cualquier autoridad, pero con este programa de inspecciones que se viene muy fuerte por parte de la Secretaría del Trabajo, pues sí, hay que estar muy atentos, ¿sale? Las inspecciones de trabajo, pues realmente van a estar enfocadas principalmente a observar que las disposiciones legales reformadas casi a la vuelta de la esquina se cumplen, las cuales son enrutadas en materia de subcontratación y democracia sindical. Recuerda que estamos en un periodo de vigencia hasta mayo del 2023, donde todavía podemos hacer legítimo nuestro contrato sindical. Fuera de este plazo ya no tendrá validez y pierde total efecto. Acuérdate que, como ya lo expliqué, también van a estar enfocadas, no se ha acabado la pandemia y estamos todavía sujetos, de acuerdo al color del calendario estatal que nos corresponda, los protocolos de COVID-19. Y acuérdate que estos protocolos tienen una materia de sustancia que hay que cumplir. ¿Cuál es? Pues que el gel, que el tapete, que el protocolo, que hay que dar cubrebocas, que si no, que cuántos trabajadores, que cómo, acuérdate que con esto del COVID también salió la cosa amarrada de teletrabajo, entonces no solamente son protocolos, sino toda tu actuación. Acuérdate que hay un grupo vulnerable, qué estás haciendo con los psicólogos y el grupo vulnerable, cómo les estás facilitando el trabajo, el psicólogo, cómo le está dando el seguimiento, cómo le están teniendo las listas de seguimiento. Entonces, todo este paquete es mucha la carga administrativa, pero es justo a donde las inspecciones van a estar focalizadas. ¿Y por qué crees? Pues bueno, porque hay una carga en incumplimiento monetaria. O sea, es decir, hay multas ante estos incumplimientos, ¿sale? El alcance de estas inspecciones, acuérdate que no son limitativas. Entonces, la Secretaría del Trabajo, claro que si encuentra alguna irregularidad, puede llamar de tercer interesado al IMSS
SAT, Infonavit o al propio Fonacot, que es como su primo de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces lo pueden llamar y pues ya tienes a las 4 autoridades encima de tu centro de trabajo solo por incumplimientos que cambiaron criterios, cambiaron las formas de hacerlo, de presentarlo y pues es ahí donde empiezan las complicaciones. ¿Sale? Acuérdate que la seguridad y salud en el centro de trabajo no ha dejado, incluso la plataforma del IMSS, existe la plataforma del IMSS que se llama CLIMS, con C de casa, CLIMS, donde los trabajadores tienen que hacer de manera virtual cursos del COVID y estas cosas sanitarias y demás. Y debes de tener el certificado de que sí lo tienen. Acuérdate que cuando hablamos de seguridad en el trabajo, pues no es solamente de COVID. Yo te estoy poniendo el ejemplo de COVID, pero va acompañado de, dependiendo de la industria, si eres de metalmecánica, minera, carbonera, de extracción, manufacturera, de servicios, si trabajas con pintura, la parte de solvente, manejo de químicos. Entonces, todo lo que incluya seguridad hacia la persona va a estar focalizada a eso. Y la parte de capacitación, desde la capacitación inicial y los adiestramientos. Acuérdate que debes de tener muy presente el programa de capacitación, cómo lo tienes, cómo lo hiciste, cómo lo tienes presentado. Si aún no lo tienes presentado, autorregúlate, es la mejor opción. Preséntalo en la Secretaría del Trabajo y empieza a expedir DC3. No tienes agentes capacitadores porque todo lo hacías internamente. Las personas que lo tienen, empiézalos a hacer a que se den de alta como agentes capacitadores para que puedan cumplir con el requisito de las DC3, ¿sale? Entonces, sí hay trabajo administrativo que hacer. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias ahora? Resumidamente de todo este protocolo de inspección que dieron a conocer ahora en junio, pues bueno, la estrategia 1 va muy enfocada a el marco normativo de la inspección. O sea, cómo están los reglamentos, cómo se tienen que traducir y cómo lo tenemos que aplicar. La línea 1 de acción, pues es una reforma integral con reglamentos. Acuérdate que si tú de un cierto número de trabajadores debes de cumplir o no con reglamentos de trabajo presentados o no, incluso a veces con librito o no. Ahora con esto digital, es que lo hiciste, lo mandaste por correo, tienes evidencia o no, no sé. Y pues es parte de todo esto. La línea 2 pues es la parte de cómo van a estar dando a todo el sistema integral de atención para quejas, de denuncias, los accidentes y siniestros en tu centro de trabajo. Y la línea 3, contar con un directorio nacional de empresas inspeccionadas y van a, según esto, van a estar en este alcance, pues publicando las inspecciones que tiene tu centro de trabajo, si las pasaste o no, si están en tránsito o no, o si todo tienes palomita. Esto, pues, con esta parte de la apertura y transparencia, pues, creemos que no debería de ser así, pero pues va a ser así. La estrategia número 2, pues es que van a estar realizando inspecciones laborales en sectores productivos, pero específicos y más vulnerables. Por ejemplo, los de la minería, agricultura. La agricultura está muy regulada y está siendo muy golpeada ahorita por el TEMEC, por ejemplo, y hay muchas cosas en el aspecto laboral que tienen que regular. Entonces, ahí es donde tiene mucha participación activa la Secretaría del Trabajo. La minería también es otro sector. La parte automotriz, manufacturera, metalmecánica, pues de alguna manera ya está regulada, está siendo inspeccionada, pero sí le van a meter más candados y reforzamiento. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Pues es el cumplimiento de las obligaciones y más las que son de naturaleza. Fíjate bien, en la línea de acción 2, naturaleza económica. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con condiciones de pago, ¿no? Y la famosa legitimación de contratos colectivos. Para mí es un trabalenguas esa palabra.
La estrategia número 3, pues es la parte de establecer criterios estandarizados de los inspectores federales. Es la parte que comentábamos en el tercer slide, ¿no? Donde te decía que ahora los inspectores están siendo capacitados para poder realizar cualquier inspección, están siendo capacitados en actos de no corrupción y va a haber un grupo alterno interno propio de la Secretaría del Trabajo donde va a estar regularizando de manera aleativa estas inspecciones y va a estar dando fe de que la inspección se realizó bien. Si no se realizó bien, se abre en automático, eres sujeto de inspección literalmente en tu centro y en ese momento tienes que dar todos los cumplimientos y el inspector o no, pues ya a criterio de ellos será sancionado, incluso puede ser multado o con pérdida del trabajo y vetado de cierto tiempo como servidor público. Entonces, pues ahí el inspector ya está poniendo en riesgo su propio trabajo. La estrategia número 4, pues es la supervisión y seguimiento a las inspecciones, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que si la inspección quedó abierta, pues van a estar dándole seguimiento y ellos van a poder decidir las fechas o tú las vas a poder decidir, pero en el tiempo que se estipule la fecha tienes que dar el seguimiento y la base comprometido, si no, la propia Secretaría del Trabajo puede o no estarte multando en este aspecto, ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer valer? Pues con visitas de supervisor, de supervisión, presenciales o documentales, o en algunos estados, porque ya también nos ha tocado y esa experiencia, te lo piden, pues mándamelo por correo y lo checo, porque a lo mejor el color de COVID en el estado, pues ahorita no les permite tener aforo, pero pues es el día del cumplimiento y te lo reciben por correo. Entonces sí, realmente esto sí también afecta parte de los entregables y fechas previstas. La otra es la estrategia número 5, pues es la vigilancia de las disposiciones en materia de subcontratación, las cuales ya dominamos, ya sabemos que está muy prohibido simular, está prohibido pues todavía seguir en esta parte de subcontratación y creyendo que la autoridad nunca te va a caer. Realmente ya experiencia te puedo decir que lo que se timbra en nómina ante el SAT ya está empezando a ser compartido a nivel estatal, ya los estados van a empezar a pedir cada quien su parte de impuestos sobre nóminas. Entonces, y de ahí la Secretaría del Trabajo es donde te digo que también ya está agarrando el criterio de hiciste cumplimiento de comisiones mixtas. En este ejemplo que te di, en Guanajuato sí, pero ¿qué crees? Estamos en Mérida. Para mí no me has presentado nada acá. Entonces, ahí te van tus multas por incumplimiento, dime cuándo y hacemos plan de acción. Entonces, es así como le están haciendo. Primero paga y luego vemos cómo aclaramos. Entonces, evítate eso y mejor cumple de una vez. Autorregúlate. La estrategia número 6, pues es la promoción de los beneficios a los mecanismos alternos a las inspecciones. Es decir, que lo que van a hacer es autorregúlate, cumple para que evite sanciones monetarias. No lo quieres hacer, pues entonces lo vamos a hacer de la manera ríspida, pero de alguna manera van a estar sacando mucha propaganda de autorregúlate en condiciones generales de trabajo, autorregúlate, y van a sacar mucho material de apoyo y demás. Incluso hay un programa que tienen por salir a puerta que es la autorregulación, o sea que la propia empresa de manera digital empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí cumplo con esto, sí cumplo con esto, no cumplo con esto, sí o no, y entonces tú solito te empiezas a autorregular y esto lo están llamando de buena fe, pero recordemos que la buena fe para la autoridad es, tú me dijiste aquí que sí lo tenías, ahora demuéstramelo que sí lo tienes. La estrategia número 7 y la final, pues es impartir capacitación especializada a los servidores públicos vinculados a las inspecciones laborales. Esto ya está sucediendo, incluso en algunos estados ya lo terminaron de hacer y algunos estados pues ya están en las estrategias en campo. Ya lo que capacitaron y fueron adiestrados ya están en campo ejecutando todo lo que aprendieron en su capacitación. Y pues esto la Secretaría de Trabajo constantemente los está adiestrando.
Adicional a que como servidores públicos, pues ya también tienen la obligación de su famosa declaración 3 de 3. Entonces, pues actos de corrupción también ya están, muy amarrados, o ya los están empezando a amarrar a los inspectores, fíjate bien, ya los están obligando a hacer su famosa declaración. Bueno, pues en todas estas líneas de acción que acabamos de charlar, pues no solamente son mecanismos alternos a la inspección tradicional, sino también se están transformando, están teniendo un nuevo alcance. Y dijeras tú, bueno, son para orientarme, decirme, sí, pero de alguna manera también son sancionativos y de manera económica, ¿no? Y acuérdate que van a estar muy, muy enrutados a lo que son condiciones generales de trabajo. Todo lo que son condiciones generales de trabajo es muy amplio el tema, ten mucho cuidado. Todo lo que es capacitación, adiestramiento es muy amplio el tema, y seguridad e higiene también. Entonces, los tres temas, si te fijas, pues van ligados. Van ligados desde cumplimiento documental, que se tiene que presentar a la autoridad, y de seguimiento casi que es de año con año. Pues esto es todo por parte de este webinar. Espero que haya sido de tu agrado. Como lo dijo mi compañera al inicio, en este webinar no vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, pero durante la presentación, las preguntas que hayas realizado a través de nuestro panel las vamos a contestar en el transcurso del día de hoy y mañana. Te las vamos a responder al correo con el cual te registraste. Esperamos que la información haya sido de tu agrado y haya sido enriquecedora. Yo sé que fue mucha la información. A solicitud puedes pedir la presentación. Te la haremos llegar vía correo electrónico. Y si tienes o necesitas que te ayudemos con alguna situación en especial, con alguna preocupación que tengas que cumplir en tu centro de trabajo, puedes agendar una cita y con mucho gusto te apoyamos en lo que necesitas. Recuerda que al ser cliente de BOP, una ventaja que te da es que estos nuevos reportes y todo el reporting, por así decirlo, que ahora te van a solicitar, nosotros ya lo estamos adecuando a nuestros sistemas para que te salgan las plantillas predeterminadas y tengas esta ventaja de que en cualquier tiempo, lugar o donde te encuentres, lo puedas ejecutar y presentarle a la autoridad a través de nuestros portales. Entonces, pues esto es todo de mi parte. Espero que haya sido enriquecedor toda la información. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Agradecemos mucho su tiempo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente webinar. Saludos.